Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues nada gente, aquí su amigo Shadow, en otra ocasión más trayéndoles un nuevo video, así que pónganse cómodos y prepárense que este video estará en verdad brutal. Y pues nada más, empecemos. Pues bueno, después de que Do-won acabara con Kang empleando la patada de 1080 grados y que Taejon se portara sumamente infantil al ver cómo su alumno era prácticamente un genio del taekwondo, pasamos a un nuevo día, en donde podemos ver cómo el director de la escuela está hablando con Do-won y su padre, explicándole que las acciones de su hijo tendrían repercusiones en su futuro, pues esa patada que impactó contra su adversario lo había dejado sumamente herido, por lo que aunque había actuado en defensa propia, no podría evitar que ahora su expediente estuviera manchado, por lo que le informa al locote que Do-won no podrá ingresar a una escuela de renombre como tanto quería. Escuchar esto hace que el padre de Do-won hierva de ira, pues de inmediato le dice al chico que dejará el taekwondo para siempre, ya que ese tal Taejon era un vago que no le traería nada bueno si seguía frecuentándolo. Además, antes de que su hijo se marche, el loco le arranca los aretes que Do-won se había puesto el día que había salido junto a Taejon, por lo que el chico se da por vencido y se culpa de lo sucedido. Más tarde, durante las clases, Do-won se pregunta dónde estará Taejon, y es que el patadas locas no había ido a la escuela en un par de días, por lo que Do-won se da cuenta de que lo estaba evitando, aunque sabe perfectamente la razón de que lo haga, y es que el día que venció al pandillero con la patada de 1080 grados, pudo notar muy bien cómo Taejon emanaba un aura sumamente hostil hacia él, por lo que concluye que lastimó a su maestro al usar su técnica. Después de clases, Do-won se marcha a su casa, mientras continúa lamentando lo sucedido con Taejon. Sin embargo, repentinamente es abordado por una persona que no se logra apreciar, y rápidamente damos un salto con Taejon, quien se encontraba jugando a las maquinitas como era de costumbre. El loco estaba visiblemente molesto, y es que continúa recordando lo que hizo Do-won, y acepta que lo enfureció ver cómo este último empleaba perfectamente una técnica que él no había podido dominar aún, aunque también se da cuenta de que su actitud es muy infantil, por lo que se avergüenza de sí mismo. Aún así, piensa que la culpa de todo la tiene su amigo, pues después del incidente lo ha estado evitando, aunque es consciente de que él lo ha hecho también. Sin embargo, justo en ese momento, Taejon recuerda una conversación que tuvo con su padre, pues le había preguntado qué pensaba al ver a Do-won, a lo cual su padre le respondió que era un buen hijo, uno tan bueno que le daba hasta pena, pues no sabía lo que quería hacer y solamente se limitaba a obedecer lo que le decían, alguien que está muy lejos de ser feliz, por lo que acariciando suavemente la cabeza de su amado hijo, le encarga que cuide muy bien de Do-won. Después de recordar esto, Taejon se plantea que quizás debería ser él quien llame primero a Do-won, ya que después de todo él es su maestro, y quién más que él sería el adecuado para cuidarlo. En ese momento alguien llega por detrás de Taejon diciendo su nombre, lo que hace que este voltee pensando que se trataba de su amigo. Sin embargo, al darse cuenta de que no era él, abofetea al pobre chico que lo estaba buscando, reclamándole por interrumpirlo. Sin embargo, el chico le dice que es algo muy importante, pues los pandilleros de Kang habían capturado a Do-won y debe llevarlo con ellos. Al oírlo, Taejon se sorprende y de inmediato le dice que lo guía hasta el lugar, aunque de pronto se detiene y mejor se regresa a jugar, pues dice que Do-won es bueno para pelear y que seguramente con su patada puede encargarse de todo. De pronto una llamada suena en el teléfono de Taejon, quien llamaba era Do-won, por lo que el loco piensa de inmediato que ya se había encargado de todos y ahora lo estaba llamando. Sin embargo, al responder, una voz distinta se escucha al otro lado del teléfono, era la voz de Kang, por lo que Taejon furioso pregunta por qué es él quien está hablando con el teléfono de su amigo, y así como vemos, los pandilleros habían tomado a Do-won como rehén, quien permanecía quieto. Por otro lado, Taejon, sin pensárselo más, le dice al idiota de Kang que irá ahí por Lee Do-won. A partir de este momento, gente, les recomiendo que se preparen mentalmente para lo que viene. Incluso yo, mientras redactaba esta parte del guión, no pude evitar llorar. Pues bueno, Taejon sale deprisa mientras piensa que irá por su amigo y lo salvará. Ya saben, una de esas historias en las que todo sale bien y finalmente los amigos que estaban peleados pueden sonreír juntos nuevamente. Por otro lado, Kang le dice a Do-won que Taejon ya estaba en camino para salvarlo y le asesta un fuerte golpe directo al pecho, para luego golpearlo en el rostro y rematarlo con otro fuerte golpe directo al estómago. Todo esto mientras lo retaba a patearlo de nuevo, pues el idiota piensa que Do-won no responde a las agresiones porque les tiene miedo. Sin embargo, esto está lejos de la realidad, pues mientras recibe los golpes, Do-won solo puede pensar en su amigo, pues cree que está decepcionado de él y que si lo encuentra seguramente lo lastimará de nuevo, por lo que armándose de valor decide que no peleará y dice que deja el taekwondo, aunque de pronto es impactado en la nuca por un golpe efectuado con un bate de béisbol. El ataque resulta fulminante, pues de
inmediato el pobre chico comienza a desfallecer. Poco a poco su vista comienza a nublarse. Por otro lado, los imbéciles seguían tratando de intimidarlo, diciendo estupideces y amenazándolo, aunque en este punto Do-won no lograba pensar con claridad. Su conciencia estaba cediendo poco a poco debido al fuerte golpe que recibió en un punto tan vital como lo es la nuca. El líder de la banda, aún viéndolo en este estado, continúa lanzándole golpes en la cabeza al chico. Sin embargo, después de sentir una extraña sensación en la palma de su mano, finalmente revisa y se percata de que el chico tenía una herida abierta en su cabeza, por lo que ya se imaginarán qué es lo que brotaba de ella. De inmediato los cobardes salen corriendo del lugar, dejando al herido y semi-inconsciente Do-won a su suerte. Por su parte, Do-won, al sentirse sumamente cansado y sin fuerzas, decide que lo mejor es tomar una pequeña siesta. Pues bien, aquí se corta la escena y pasamos rápidamente con Tae-hon, quien se encontraba corriendo bajo la lluvia hasta donde se encontraba su amigo. Esto mientras pensaba en todo lo que le diría después de salvarlo. En sus pensamientos y bajo una escena ideal, Tae-hon salvaría a Do-won como un tipo genial, para después verlo desde arriba y preguntarle de forma sarcástica quién era el genio ahora. Por lo que con la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes, Tae-hon continúa corriendo ansioso de reencontrarse con su amigo, aunque no puede evitar hacerse una pregunta, la cual es ¿por qué razón está lloviendo tanto? Así finalmente Tae-hon llega al lugar donde debía encontrarse con Do-won, sonriente porque tenía fe de que todo saldría bien. Sin embargo, de inmediato su expresión cambia por una de sorpresa, confusión y preocupación, pues en el lugar, lejos de encontrarse con la escena que tanto había esperado, solo podía ver a su amigo tendido en el suelo, con la mirada perdida y sumamente herido. El momento fue tan crítico e impactante que Tae-hon perdió la noción de la realidad por un momento, pues al regresar en sí ya estaba corriendo por el pasillo del hospital, llevando a Do-won en sus brazos para que pudieran atenderlo. En esta situación, Tae-hon le rogaba al cielo y a Dios que por favor esta ocasión fuera como esas historias donde todo sale bien, para poder pedirle perdón a su amigo y volver a como las cosas eran antes. Sin embargo, las tragedias son inesperadas, pues en el estado en el que Do-won se encontraba, lamentablemente la vida de un chico tan bueno, inteligente, apasionado y quien había sido el mejor amigo que jamás habría podido desear, se había esfumado de la faz de la tierra, ya que Lee Do-won había fallecido. Tae-hon sentía como si le hubieran arrancado una parte de sí, además de que se lamentaba profundamente el no haberse disculpado con su amigo. Estaba claramente en un estado de shock. Pues bueno, aquí termina este trágico suceso y pasamos al día siguiente, en donde podemos ver a los pandilleros responsables de lo que le sucedió a Do-won, al parecer en la cárcel. Pero lejos de estar ahí para ser apresados, los tontos estaban en el lugar tomándose una foto a manera de burla, y es que al parecer no habían sido arrestados, pues existía una ley que no permitía que los jóvenes menores de 14 años y mayores de 10 cumplieran condenas en prisión por cualquier crimen cometido, incluso si desvivieron a alguien. Prácticamente fueron absueltos de lo que le hicieron a Do-won sin ningún tipo de represalia o consecuencia. Ya sé, gente, una reverenda mierda. Pues bueno, al día siguiente la pandilla se reúne bajo un puente para hablar de lo sucedido, y es que los tontos continuaban burlándose, pues dicen que la ley juvenil era lo máximo, ya que podían hacer lo que quisieran sin tener consecuencias, pues solo debían escribir 10 páginas de un escrito donde expresaran su arrepentimiento. Los subnormales estos, no conformes con lo que hicieron, comienzan a burlarse de Do-won, diciendo que era un simple chiste, pues no peleó, y sus últimas palabras fueron que no quería volver a lastimar a Tae-hon. Por otro lado, Kang, el líder, dice que el golpe que le dieron fue bastante genial, y que de haber sabido que así se rompían los cráneos, lo habría practicado para que le saliera mejor. De pronto la conversación es interrumpida, pues un auto llega repentinamente al lugar a toda velocidad, arrollando las motocicletas de los tontos, quienes se quedan sorprendidos. Kang se percata de que el auto es del dojo de Taekwondo, aunque antes de que diga algo, una voz se hace presente preguntándole qué es lo que le sorprende. La voz era de Tae-hon, quien desciende del auto cargando un bate de béisbol, mientras dice que si la ley juvenil aplica no deben preocuparse de nada, pues solo deberá de redactar 10 páginas por cabeza. De inmediato los tontos rodean a Tae-hon, mientras se burlan de él diciendo que es un idiota por haber ido solo, y si es que acaso ha ido para vengarse en nombre de Do-won. Tae-hon permanece en silencio, pues piensa en lo que le dijo su amigo cuando fueron a jugar juntos, y es que recuerda cuando Do-won no traía monedas para las maquinitas, y como este le había prometido darle 500 won hasta 100 veces de ser necesario, por lo que volviendo al presente, un desquiciado Tae-hon con lágrimas en los ojos voltea a ver a los pandilleros mientras les pregunta si acaso no tienen 500 wons. De inmediato el sentido de la realidad comienza a distorsionarse para Tae-hon,
pues comienza a recordar algunos momentos que pasó con Do-won cuando se volvió su maestro de taekwondo, al mismo tiempo que comienza a darles una paliza brutal a los pandilleros. Mientras Taejon golpea lleno de rabia a uno de ellos, continúa pensando en cómo se comportó con su amigo, y se lamenta profundamente el haber sido demasiado duro con él, y se cuestiona fuertemente por no haberlo tratado mejor. Pues bueno, frente a la mirada expectante y aterrada de los pandilleros que no saben qué sucederá a continuación, se posa un desquiciado Taejon, quien dice que ya no puede recordar la voz de su amigo. Pues bueno, Taejon arremete de un golpe contra uno de ellos para enseguida lanzarse contra el resto armado con su bate y de un solo golpe destruir a otro de ellos. Aún en su desesperación, Taejon era perfectamente consciente de algo, y es que aunque en estos momentos estaba descargando su furia incontrolable contra estos idiotas, no había nada que pudiera hacer para traer a Do-won de vuelta, por lo que solo puede continuar con su masacre tratando de expiar la culpa que lo atormentaba. Pues bueno, Taejon desarma a otro de los pandilleros y lo incapacita de un solo golpe. En ese momento, Kang, quien estaba visiblemente aterrorizado, decide desenvainar una navaja que llevaba consigo y amenazar a Taejon preguntándole si acaso él también quería terminar como Do-won. Sin embargo, para su sorpresa, Taejon le responde que pare de decir estupideces, pues él no desvivió a Do-won, autoproclamándose Taejon como el autor de lo que le sucedió a su amigo. Todo esto mientras un rostro inexpresivo y una mirada vacía se reflejan en su ser. Y es que Taejon continuaba culpándose de todo, pues dice que él es el verdadero responsable, pues jamás debió haberse hecho amigo de Do-won, que debió haberlo dejado en paz, pero sobre todo no debió haberlo tratado como lo hizo aquel día. Así Taejon esquiva el primer corte lanzado por Kang mientras se cuestiona el haberse enfadado aquel día, esquiva un segundo corte mientras piensa que no debió rechazarlo y alejarse de él, para enseguida romperle una pierna a su oponente mientras afirma que Do-won no pudo defenderse ese día por su culpa. El chico, ya en un estado de frenesí incontrolable, dice que fue un estúpido al sacar ese cuchillo, ya que así parece que Do-won pereció a manos de malnacidos delincuentes como ellos, por lo que enfadado le rompe el brazo a Kang de un batazo, al mismo tiempo que piensa que si no fuera por su culpa, Do-won aún estaría con vida. Sin embargo, Taejon es tomado por sorpresa recibiendo un fuerte golpe en la nuca, justo como había sucedido con Do-won, siendo este tonto el responsable de ello, quien piensa que todo ha terminado. Sin embargo, no puede evitar cambiar su expresión de inmediato, pues Taejon se levanta mientras le pregunta si tiene 500 won, y le dice que acaba de encontrar a quien efectuó el golpe que le arrebató a su amigo, y sin darle tiempo de siquiera reaccionar, le impacta un golpe directo al rostro que lo deja destruido en un instante, para enseguida continuar su masacre con otro de los pandilleros, a quien nuevamente le pregunta si tiene 500 wons. El tipo, completamente aterrado, le responde que sí y trata de sacar el dinero, aunque antes de poder hacerlo, Taejon le destroza la cara de un golpe, dejándolo inconsciente. Si bien Taejon estaba descargando su ira con estos tipos con toda la intención de destruirlos, en realidad en el fondo deseaba con todas sus fuerzas que todo terminara en ese instante, tal vez siendo apuñalado o simplemente que su cuerpo se desgarrara por completo, pues sentía un inmenso odio hacia sí mismo. Pues bueno, al ver la masacre que Taejon realizó, Kang, quien era el único que permanecía consciente, comienza a disculparse como un cobarde, mientras implora que por favor ya no lo lastime. Sin embargo, Taejon, con una cara que refleja inmensa tristeza y arrepentimiento, le dice que está triste mientras extiende su brazo hacia Kang, quien trata de calmar a Taejon. Sin embargo, este movimiento del brazo de Taejon, lejos de mostrar misericordia, era el primer paso para efectuar el devastador ataque que tenía planeado, pues tomando impulso le dice a Kang que ahí no había nadie que pudiera escuchar sus disculpas, y acto seguido hace justamente lo que se imaginan, gente. Pues bueno, después de que la pelea terminara, se puede ver el estado en el que los bravucones quedaron, que por motivos de contenido sensible he decidido no poner en el video, y junto a ellos se encuentra Taejon, quien permanece sentado en calma para enseguida soltar un grito desgarrador mientras las lágrimas brotan sin parar. A ojos de Taejon, Do-won siempre fue un muñeco que vivía solo para complacer a su padre, alguien que no había conocido la felicidad de hacer lo que en verdad quería. Él siempre fue así, incluso hasta el último día de su vida. Era alguien a quien quería proteger, sin embargo no logró hacerlo. Es por ello que juró no volver a cometer el mismo error la próxima vez. Pues bueno, aquí terminan los recuerdos y volvemos al presente, donde podemos ver a Taejon, quien había ido a buscar a Jong-woo. Y es que finalmente entendemos las razones de que el patadas locas estuviera interesado en Jong-woo, y es que verlo vivir bajo la expectativa de su padre le hacía recordar mucho a Do-won, y aunque estaba siendo egoísta porque evidentemente no eran la misma persona, él era igual a su amigo, por lo que esta vez no permitiría que las cosas terminen igual. Pues bien, Taejon entonces se acerca a Jong-woo, quien iba junto a sus amigos, y quien se sorprende de que haya dado con su paradero. Taejon, por otro lado, sonriendo dice que le sorprende que tenga amigos, y acto seguido incapacita a uno de ellos con una patada al abdomen, para de inmediato acabar con el otro de una patada al rostro, y así finalmente decirle a Jong-woo que quería verlo enfadado, pues le pregunta si acaso es feliz con su vida.
Es así que Taejon se acerca y lo toma por el cuello de la camisa para gritarle que quiere ver cómo se enfada, llamándolo Do-won. Aquí nos damos cuenta de que desde el principio todo había sido transmitido en vivo por parte de Hobin y los demás chicos, y es que es lo único que podían hacer para que las acciones de Taejon no fueran tomadas por la gente como simples actos de un loco. Y es que efectivamente los espectadores que veían la transmisión estaban convencidos de que Taejon era el único buscapleitos, pues lo acusaban de haber provocado la pelea sin motivos aparentes, siendo esto un problema en sí para Hit Viral, pues la gente estaba preguntándole a Hobin por qué no detenía a Taejon. Sin embargo, aunque Gaul y Sniper querían detener la transmisión, Hobin decidió que lo mejor sería continuar transmitiendo hasta que las razones de Taejon fueran esclarecidas por él mismo, y así el loco nuevamente le pide a Jong-woo que peleen, aunque continúa llamándolo Do-won, por lo que la gente en el chat se comienza a preguntar quién es ese tal Do-won que Taejon tanto menciona. Por otro lado, Jong-woo se pregunta qué diablos pasa con Taejon, pues aunque está hablándole a él, ciertamente ve en sí mismo a otra persona, por lo que termina tachándolo de demente. Así que sin más opciones y con la idea de que esto termine rápido para continuar estudiando, se suelta del agarre de Taejon y le dice que está bien, que peleará contra él. De esta forma, con la idea de entretenerlo hasta que se canse y pueda regresar a la escuela, Jong-woo se posiciona para comenzar a luchar. Al verlo, Hobin le grita a Taejon que se detenga, pues no saldrá nada bueno de pelear, y es que la gente que veía la transmisión estaba en contra de Hobin y su compañía, pues ahora estaban acusándolos de ser ellos los bravucones. Pues bueno, la pelea da comienzo con una patada de Taejon que impacta en la parte superior de la cabeza de Jong-woo. Sin embargo, este logra bloquear el ataque. Taejon le pregunta si acaso está molesto, a lo cual este responde que para nada. Aunque Jong-woo estaba luchando, en sus pensamientos solo estaba enfocado en el estudio. Incluso en esta situación y mientras bloquea los ataques de Taejon, piensa en que debe apresurarse para ir a estudiar, pues un solo minuto de ese tiempo puede cambiar su futuro. Además dice que tiene muchas cosas por hacer, como un examen o una conferencia, además de preocuparse por el hecho de que su padre pueda estar viendo la transmisión, aunque repentinamente es sacado de sus pensamientos por un rodillazo que es impactado directo en su mandíbula, lo que hace que regrese en sí mismo, y es que Taejon le pregunta en qué tanto piensa, y si es que acaso está pensando en las clases, lo que hace que Jong-woo se sorprenda un poco, pues es como si este chico pudiera leer su mente. Taejon entonces le dice que pelee como es debido. Sin embargo, Jong-woo insiste en que lo está haciendo, aunque nuevamente podemos darnos cuenta de que sigue pensando en que simplemente lo va a entretener un rato hasta que pueda regresar a sus clases. Taejon continúa llamándolo Do-won, por lo que finalmente Jong-woo explota diciéndole que pare de llamarlo así, pues ese no era su nombre, aunque Taejon solo le repite que pare de actuar como un muñeco, lo que hace que finalmente el chico pierda los estribos y se enfade diciendo que no era un muñeco y que estaba estudiando porque eso es lo que él quería hacer. Aunque repentinamente el ambiente cambia, y es que Taejon finalmente consiguió su objetivo, el cual era que Jong-woo olvidara por un momento aquellas cosas que lo agobiaban, por lo que de inmediato le hace una poderosa patada dirigida al rostro. Al verlo, los espectadores continúan atacando a Taejon, pues ante sus ojos él es un lunático que solo está atacando a una persona inocente. Por otro lado, el aturdido Jong-woo se pregunta qué es lo que está sucediendo, ya que está respondiendo a sus provocaciones y se pregunta si acaso estará muy cansado, recordando todo lo que tiene que hacer durante el día, como por ejemplo un estricto programa para todos sus deberes, además de que ese día tenía solo 3 horas programadas para poder dormir, lo que hace que se sienta presionado, aunque repentinamente es sacado de sus pensamientos por una bofetada por parte de Taejon, que le pregunta si acaso es feliz. Al escucharlo, Jong-woo comienza a cuestionarse si realmente lo es, y aunque trata de convencerse a sí mismo de que lo que hace es porque así lo quiere, Taejon finalmente lo hace entrar en razón al gritarle que le ha preguntado qué es lo que quiere hacer, no lo que su padre ha planeado para su vida. Esto hace que Jong-woo toque fondo y entienda qué es lo que Taejon está tratando de hacer, quien por cierto le dice que Do-won era justo como él. Sin embargo, él no tuvo la oportunidad de poder tener un sueño, por lo que atónito Jong-woo se pregunta qué es lo que quería hacer, pues ya no logra recordarlo. De esta forma y mediante una serie de recuerdos nos damos cuenta de que el chico siempre había tenido una fascinación por el karate desde que era pequeño, y aunque su padre lo obligaba a seguir un estricto plan de estudios, justo como pasaba con Do-won, en este caso Jong-woo no abandonó su sueño por completo, pues con lágrimas en los ojos y completamente decidido le responde a Taejon que lo que realmente desea en la vida es practicar taekwondo, por lo que este último, sin pensárselo 2 veces, le responde impactándole una patada trasera giratoria, para enseguida decirle que si eso es lo que quería hacer, simplemente lo hiciera. Y es que, como podemos ver, Jong-woo finalmente decide que es momento de desatar su máxima capacidad en el karate, bloqueando instintivamente la patada de Taejon, para enseguida, siendo guiado por el incesante fervor de convertirse en lo que de niño tanto deseó, responder la patada de Taejon con su propia versión del Kyokushin Karate, una patada creciente sumamente potente que hace que incluso Taejon se sienta abrumado.
Jong-woo entonces le dice a su rival que luchará contra él con todo lo que tiene, hasta incluso convertirse en Do-won para él, pero que a cambio por favor lo salve, a lo cual Taejon le responde que no debe preocuparse de nada, pues la clase del día de hoy sería al aire libre, mientras se prepara para entablar el verdadero combate entre estas dos bestias. Todo esto sorprendentemente había dado un giro por completo, en lo que la gente opinaba, pues ahora todos estaban apoyando a los chicos, ya que lejos de ser esto una búsqueda de problemas o intimidación, se había convertido en el rescate de una persona, el rescate de alguien que se encontraba perdido en la vida, alguien que aparentaba tener todo aunque carecía por completo del control de su propia vida. Esto ahora era una batalla entre Taekwondo y Kyokushin Karate, una batalla entre Corea y Japón. Jong-woo ataca a Taejon con un puño directo, un ataque simple pero sumamente potente, que lo hace incluso retroceder. En este punto, Jong-woo estaba siendo genuinamente feliz por primera vez desde que puede recordar. Por otro lado, Jovin y Sniper, aunque estaban felices de que la gente ya no estuviera atacándolos, no entendían cómo es que Taejon parecía estar perdiendo contra Jong-woo. Y es que regresando a la pelea, este último estaba atacando implacablemente al pobre de Taejon, quien recibía una lluvia de golpes para finalmente ser lanzado por los aires debido a un fuerte puñetazo directo. Aunque aprovechando una apertura, logra posicionarse para enseguida saltar y lanzar un contraataque basado en patadas contra su adversario. Sin lugar a dudas, el Taekwondo de Taejon era un arte marcial espectacular, aunque había algo distinto en su contraparte, el Kyokushin Karate, pues como vemos, Jong-woo bloqueó cada patada sin aparente dificultad, y eso es porque esta arte marcial tiene una sola finalidad, la cual es derrotar al adversario, por lo que de inmediato contraataca con una poderosa patada en contra de Taejon, quien es incapaz de reaccionar para enseguida mandarlo a volar empleando un puñetazo directo. Y es que elementalmente al enfrentarse estas dos artes marciales, el Taekwondo está en desventaja, ya que el Kyokushin está enfocado en peleas reales, sin equipo de protección, o sea batallas cuerpo a cuerpo, por lo que para vencerlo empleando Taekwondo se debe ganar en el juego de pies. Y es que efectivamente, después de un intercambio de golpes, Taejon logra finalmente ponerse a la cabeza al impactar una poderosa patada en el rostro de su oponente, aunque hay otra cosa a tomar en cuenta del Kyokushin, y es que ellos también practican el juego de pies, aunque no a un nivel tan avanzado como el Taekwondo, por lo que Jong-woo no logra esquivar una patada trasera giratoria lanzada por Taejon, la cual termina por mandarlo a volar. Sin embargo, para la sorpresa de todos, Jong-woo resiste la patada y de inmediato se reincorpora para contraatacar, y es que el Kyokushin poseía el sobrenombre del arte marcial más fuerte del mundo, esto debido a los sobrehumanos cuerpos entrenados de sus usuarios. Al verlo, Taejon, lejos de preocuparse, se posiciona y le lanza una patada dirigida al rostro, lo que hace que Jong-woo pierda el equilibrio, para enseguida impactar un par más de patadas y finalmente dejar caer sobre su oponente una lluvia de potentes patadas dirigidas al rostro. Al verlo pelear, Jovin, Sniper y los espectadores creen que el Taekwondo será el vencedor, y es que finalmente, y tras una pelea bastante frenética, Taejon posa triunfal como el auténtico vencedor del encuentro, por lo que mientras pone su pie sobre su adversario sometiéndolo, le pregunta si eso es todo lo que tiene. Jong-woo solo puede pensar en que fue contra él dándolo todo, pero que no logró hacerlo caer, por lo que recuerda un poco de su entrenamiento cuando apenas empezaba en el Kyokushin. Por otro lado, los chicos de Hit Viral dicen que ya que todos están de su lado y que Taejon ganó, lo mejor será terminar la transmisión e ir a comer. Aunque Gabu los interrumpe, pues dice que se equivocan, ya que Taejon ganó un combate. Sin embargo, la pelea aún no está decidida, y es que para sorpresa de todos, incluido Taejon, Jong-woo se levanta pues recuerda lo que es la voluntad del Kyokushin, preguntándose si se ha esforzado al máximo y si ha luchado como si fuera su final, demostrando así lo que es la voluntad inquebrantable de un peleador. Así, una vez más, se prepara para entablar el combate, aunque esta vez algo es diferente en él, pues empleando su puño derecho, impacta un devastador golpe directo en el rostro de Taejon, quien responde con una patada directo al rostro. Jong-woo entonces, empleando ahora su brazo izquierdo, golpea fuertemente el rostro de Taejon, quien responde nuevamente impactando una patada en su rostro. Al ver que sus ataques no surtían efecto, Jong-woo decide emplear las piernas propinándole un fuerte golpe a Taejon, que no logró reaccionar a tiempo. Después de haber atacado, Jong-woo cae al suelo, siendo esta oportunidad aprovechada por Taejon, quien rápidamente lo sujeta del cuello, aunque sorpresivamente Jong-woo vuelve a atacarlo, esta vez con su cabeza chocándola con la de Taejon, para enseguida volver a golpearlo hasta el cansancio, haciendo que todos queden impactados al ver cómo la voluntad del Kyokushin estaba destrozando poco a poco el Taekwondo de Taejon.
Al ver que este último estaba cansado, Jong-woo se acerca preparado para terminar el encuentro de un último golpe, aunque es sorprendido por Tae-hon, quien le impacta un poderoso puñetazo directo en la cara, pues este había adoptado una postura similar a la guardia del boxeo. Un tanto confundido, Jong-woo se pregunta por qué ha decidido abandonar el taekwondo en este punto de la batalla. Sin embargo, mediante unos recuerdos de Tae-hon, podemos darnos cuenta de lo que realmente ha sucedido, y es que después de que Tae-hon fue derrotado la primera vez por Moon-seong, el loco se había enfadado tanto y le juró a su padre que se volvería un campeón empleando solamente taekwondo. Sin embargo, este último fue muy claro con él, diciéndole que no sería posible, al menos no con ese taekwondo que practicaba, por lo que decidió enseñar una cosa más como su maestro. Existen dos ramas del taekwondo, la que ya hemos visto todo este tiempo, que es el taekwondo WTF, que solo emplea las piernas, pero existe otra rama más, que es muy poco conocida, una en la que los golpes están permitidos. Así, mediante una serie de golpes contra Jong-woo y que este no pudiera hacerle frente a la amplia combinación de ataques provenientes de Tae-hon, este último revela que debería de sentirse afortunado por obligarlo a utilizar esa técnica que había preparado para alguien en especial, pues esta serie de movimientos y golpes era la segunda rama del arte marcial que dominaba, el Taekwondo ITF. Pues bien, después de recibir tal paliza, Jong-woo se pone de pie nuevamente, aunque Tae-hon lo detiene diciendo que mejor se tome una siesta, y es que aunque se había puesto de pie, Jong-woo estaba prácticamente inconsciente, impulsado únicamente por su fuerza de voluntad, y así finalmente el encuentro termina. Más tarde, en el dojo de Tae-hon, podemos ver cómo él y el prota estaban masajeando las piernas de Jong-woo para que despertara, aunque en el proceso están diciendo babosadas, hasta que finalmente recobra la conciencia y pregunta cómo ha llegado hasta ahí, por lo que los chicos le dicen que lo llevaron tras desmayarse y bromean diciéndole que les debe la vida, pues Tae-hon quería enterrarlo porque según él ya no estaba respirando. Pues bueno, el momento es interrumpido por Tae-hon, que le dice que si ya ha despertado se vaya a la mierda de su dojo, a lo cual Jong-woo le pregunta qué debería de hacer. Tae-hon le dice que ya se lo había dicho antes, que debe hacer lo que él quiera hacer, por lo que el chico se levanta mientras agradece y se marcha del lugar. Al verlo, Sniper dice que al final todo terminó bien, a lo cual Gaul responde que así fue. Sin embargo, está un poco decepcionada, pues en verdad quería ver la patada de 1080 grados de Tae-hon. El loco por su parte recuerda cuando Do-won empleó la patada, pues hasta ahora es la más magnífica que ha podido presenciar, aunque su expresión cambia repentinamente, pues joven al oírlos se acerca al costal de práctica mientras repite el nombre de la patada, para enseguida tomar impulso y dar un salto, lo que de inmediato hace que Tae-hon se exalte por completo, y finalmente dar una patada de mierda que hace que Jovin rompa la ventana y se caiga por ella, aunque antes de caer, Gaul sostiene a Jovin para que no se mate. Por otro lado, Sniper habla con Tae-hon, pues dice que quiere preguntarle una cosa, a lo cual este responde que lo haga rápido, por lo que Sniper le pregunta si ese tal Do-won se parecía tanto a Jovin, y si esa era la razón por la que había decidido involucrarse con él, al igual que lo que había hecho con Jong-woo. Aunque justo en ese momento, Gaul termina soltando a Jovin, quien casi se cae 2 pisos abajo, aunque afortunadamente Tae-hon lo salva en el momento oportuno, mientras le responde a Sniper diciendo que de haber sido parecidos, habría sido más amable con él al conocerlo, y luego le dice cara a cara a Jovin que ellos no se parecen en nada. Pues bien, el momento es interrumpido por Gaul, que le dice a los chicos que algo estaba pasando, pues al revisar los comentarios de su transmisión, se percatan de que los seguidores estaban exigiéndoles una explicación respecto a lo de Jong-woo, algo que nuestros chicos no entendían. Pues bueno, en otro lugar, para ser más exactos, la casa de Jong-woo, podemos ver como el padre de este lo abofetea mientras le reclama pues su hijo no quería estudiar, aunque el chico, lejos de reaccionar como él quería, simplemente le respondió que lo dejara vivir como un ser humano, y ya no más como un muñeco. Aquí termina esto y pasamos ahora al restaurante de Seong, en donde podemos ver cómo unos líderes de la mafia yakuza se habían reunido ahí para hablar sobre algún negocio importante. Seong les da la bienvenida y presenta los negocios que tenían en pie. Al parecer estos tipos estaban ahí pues harían una especie de trato que involucraba al padre de Jong-woo, un trato que a palabras de Seong ya estaba pactado. En ese justo momento el señor Ji, o el padre de Jong-woo, llega al lugar tomando por sorpresa a Seong, que le pregunta a qué se debe el honor, a lo cual este responde para sorpresa de todos con una bofetada directo al rostro, para enseguida reclamarle que su hijo se había rebelado contra él. Todo esto debido a la influencia de haberse involucrado con su compañía, por lo que se marcha mientras le dice que puede olvidarse del trato que habían pactado con antelación. Después de la escena, todos los yakuzas presentes dicen que después de todo, este negocio era una simple tontería de niños, aunque sea un furioso por lo que acaba de pasar,
termina atacándolos a todos mientras piensan que Jovin pagará muy caro el haberse metido en sus negocios. Por otro lado, el señor G camina de regreso a su casa mientras hace un par de llamadas, todo esto para que cancelen cualquier relación con la compañía XJ y todo lo relacionado con ella, cuando de pronto es abordado por unos pandilleros que se acercan en una motocicleta y lo atacan golpeándolo en la cabeza con un bate de béisbol, lo que hace que termine inconsciente tendido en el piso. La persona que lo atacó resulta ser este infeliz de aquí. Estoy bastante seguro de que lo recuerdan, gente. Pues bueno, después de esto pasamos nuevamente con Seon, quien estaba en su restaurante hablando con alguien, pues dice que ambos tienen asuntos pendientes con Jovin, por lo que se acerca a esa persona y le sugiere trabajar juntos en contra del prota. Esta persona resulta ser Paco. Así es, gente, el subnormal que era su compañero de clases y que Jovin terminó madreándose. Y es que Paco dice que hará lo que sea si es que eso le permite desvivir a Yo Jovin con sus propias manos, lo que sea. Sí, gente, literal, lo que sea. Y pues bueno, hasta aquí dejaremos el video de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido. Si les gustó, ya saben, dejen su like, comenten y suscríbanse, que eso me ayudaría un montón. Y si no quieren perderse de ningún video, activen la campanita de notificaciones en la parte de todas. Por cierto, gente, quiero pedirles de su apoyo para que vayan y sigan la página oficial de Facebook del canal. La verdad me gustaría poder conseguir la monetización ahí también, y así tener mayor presupuesto para futuros proyectos. Así que vayan a seguir la página con el link que les dejo en la descripción. Y sin nada más que decir, gente, me despido. Yo soy su amigo Shadow y nos vemos en un próximo video. Chao.